La doctora Jennifer Hincapié Sánchez es doctora en Filosofía, profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora del programa institucional Ética y Bioética de la Facultad de Medicina. Es responsable del campo de conocimiento de bioética del programa de maestría. Cuenta con un doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Es licenciada en Filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia, miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Cedo con mucho gusto el uso de la palabra para coordinar esta primera mesa de trabajo a la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta primera mesa de diálogo que hemos nombrado Eutanasia, una perspectiva de la bioética. Quisiera iniciar el diálogo el día de hoy trayéndoles una frase de Søren Kierkegaard. Siguiente, por favor. Søren Kierkegaard es un filósofo danés del siglo XIX y en sus discursos edificantes él escribe: «Solo de ese modo se ocupa uno de la muerte, en la seriedad. De no ser así, solo se está en el estado de ánimo gracias a la ingeniosidad y la profundidad del pensamiento, o en el chiste de una vívida ocurrencia, o doblegado por una profunda pena en su más sufriente expresión. Sin embargo, no es seriedad, pues la seriedad enseñaría justamente a moderarse con la pena y con la queja». Es Søren Kierkegaard, los discursos edificantes. Vamos a empezar el día de hoy a hablar acerca de la eutanasia. Tenemos como eje de reflexión transversal para esta mesa desde la bioética, particularmente los principios de autonomía y el principio de dignidad humana. Y para ello quisiéramos abordar específicamente qué es la dignidad humana. La doctora Paulina Rivero nos decía ya en su mensaje introductorio que la dignidad humana está dispuesta a consideración de la construcción de los valores que cada una y cada uno de nosotros tenemos de nuestra integridad, de nuestra sociedad, de lo que percibimos en nuestro entorno. De tal manera que la dignidad humana es aquello que nos hace seres humanos y pareciera que es un lugar común, se utiliza en los derechos humanos, lo utilizamos para poder identificar aquello que no está bien para nosotros, pero no tenemos un concepto específico para poder determinar qué es la dignidad humana. Por eso nos decía la doctora Paulina que hablar solo de muerte digna parece insuficiente al momento de hablar de la eutanasia, porque la muerte digna variará para cada una o cada uno de nosotros. De tal manera que en términos estrictos podríamos hablar que la dignidad humana es aquello que permite el uso de la razón para la construcción de un plan de vida propio. En este orden de ideas, tan válido es aquella persona que considere digno el tener un final de la vida padeciendo dolor porque así expiará sus pecados, como es coherente y también es digno y respetable el hecho de que una persona elija finalizar su vida sin dolor y sin sufrimiento. La dignidad humana nos va a permitir construir la base sobre la que se construye el respeto. Nosotros vamos a poder entender a través del concepto de la dignidad humana el respeto hacia el otro, al otro que piensa distinto, al otro que construye un plan de vida distinto al nuestro. En este orden de ideas no existe un consenso práctico para el concepto de dignidad. Hay términos académicos, incluso hay una gran discusión académica en donde se desmitifica la dignidad y se le acepta como no válida. Pareciera que esta solo se restringe al respeto de la autonomía o al respeto mismo de la individualidad de las personas, pero no hay un consenso incluso entre ustedes. Si quisiéramos hacer un sondeo sencillo, podríamos preguntarnos qué es la dignidad humana y cada uno tendría o bien un concepto distinto o incluso nos costaría llegar a él. No tenemos un consenso
sanitario, si bien en la Constitución Política de la Ciudad de México, tal como lo mencionaba el licenciado Ebrard, sí se logró definir que tenemos derecho a una muerte digna, pero no se define cuál es el camino para llegar a ella, ni qué es exactamente la muerte digna, porque esto responde a la construcción individual. Tampoco tenemos un consenso político, social, cultural y mucho menos jurídico. Así que esto nos habla de que estamos en un marco de entendimiento de la diversidad humana. La muerte, específicamente la muerte, no responde de manera exclusiva a un evento de carácter biológico. No se trata simplemente con el paro cardiorrespiratorio de una persona. Existe un carácter social de la muerte que incluso ocurre cuando biológicamente esta no ha ocurrido, es decir, cuando las personas ya no tienen acceso a la calidad de vida, cuando no tienen posibilidades para tomar sus propias decisiones, cuando no tienen las posibilidades para dar continuidad a su mismo plan. Esto podríamos denominarlo el carácter social de la muerte. Y es aquí en donde encontramos la imperancia de una legislación adecuada y pertinente para nuestro contexto mexicano de la eutanasia. El concepto de dignidad, reitero, responde a la construcción de los principios y valores de cada uno de los individuos de una sociedad. Y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, ¿por qué es necesario legislar con respecto a la eutanasia? Por la subjetividad y variabilidad de la idea de una muerte digna. Es decir, yo puedo pensar, y yo concibo así, que la muerte digna es una muerte sin dolor y sin padecimiento, pero puede haber otras personas en este auditorio que no lo conciban de esta manera. Entonces es importante presentar la eutanasia como una opción de las cuales el Estado está obligado a brindarle a sus ciudadanos para que puedan dar continuidad o en este caso final a su plan de vida. No existe una única vía para alcanzar la muerte digna y legislarla de manera adecuada fomenta en la ciudadanía la toma de decisiones autónomas y esto es muy importante para nosotros como mexicanas y como mexicanos. El respeto por la autonomía de las personas permitirá desmitificar la muerte digna y con ello también desmitificar la eutanasia, entender que la elección es de una persona, es de carácter individual, no de una colectividad. No es justo que una sociedad o que una Cámara de Diputados legisle que yo no tengo derecho a acceder a una muerte digna si para mí la muerte digna es la eutanasia. El Estado está en la obligatoriedad de generar los mecanismos para que la población tenga los elementos informativos, educativos que le permitan tomar esta decisión o por el contrario descartarla. También tenemos que tener claro que es parte de las obligaciones del Estado el crear los mecanismos suficientes que den certeza jurídica tanto para los pacientes que deseen acceder a una muerte digna fundada en la eutanasia, como para los médicos que deseen ser partícipes de ello. De tal manera que tenemos que tener esto como un marco de referencia, que según CEDESA en el 2020, el programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos, existe en la Ciudad de México 23 unidades hospitalarias con comités de cuidados paliativos, de los cuales 13 son hospitales generales y o especialidades y son de carácter pediátrico. Esto es importante tenerlo claro, porque la muerte por eutanasia es los cuidados paliativos, difiere mucho. Y México tiene categóricamente un impedimento de otorgar cuidados paliativos de manera adecuada al no poder generar, no poder producir la morfina que se requiere para los cuidados paliativos. El caso que nos comentaba el diputado Emanuel, de un paciente en situación terminal que necesitaba paliar sus dolores a un nivel avanzado del cáncer, la única opción, y de aún así se queda un poco insuficiente, es la morfina. Y si no tenemos un acceso a ella, pues esto nos va a complicar mucho más las posibilidades. La realidad de muchas unidades, oficinas o espacios de cuidados paliativos responde al acompañamiento de un profesional de salud mental de manera exclusiva. Es decir, los cuidados paliativos en México no tienen una medicalización adecuada. Una muerte digna no puede reducirse a la regulación, exigencia o implementación de los cuidados paliativos o a la limitación del esfuerzo terapéutico. Es necesario que se legisle sobre la eutanasia. Existen diversas opciones bien legisladas y planteadas que redundan en elementos que permitan a las personas concretar la dignidad humana y en México nos hace falta la eutanasia.